Bien. ¿Qué es lo primero que ustedes piensan que hay que hacer? ¿Cómo ustedes afrontaban los problemas en redes tradicionales? ¿Qué hacían? ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Siempre, para cualquier cosa. ¿Definir el objetivo? Claro, definir qué es lo que vas a hacer. ¿Ah? Según eso, según esa definición del problema, lo que va... Bueno, pasar una silla. Perdón, sí, no digo. Si querés. Si le gusta. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, entonces, lo primero siempre es pensar cuál es el problema a afrontar. Siempre se los dije. Porque dependiendo de eso va a cambiar su arquitectura, va a cambiar los modelos, va a cambiar miles de cosas. Principalmente en imágenes. Es extremadamente sensible la arquitectura que ustedes vayan a utilizar respecto de, por ejemplo, las imágenes o el tipo de problemas que quieren afrontar. Ya estuvimos hablando en algún momento que, por ejemplo, si ustedes tienen un dataset, recuerdan que el dataset es básicamente un conjunto de datos, en este caso un conjunto de imágenes, ¿no? Si su dataset es algo muy sencillo como, por ejemplo, les muestro, por ejemplo, si dijéramos, queremos distinguir entre algo así como o sea, se tarda porque son un montón de imágenes. No sé si está. Entonces vamos que es más chiquito siempre. Por ejemplo, si tenemos un dataset en el cual las imágenes, y este problema es el problema de distinguir si es perro o gato, y la imagen es así, o sea, siempre les dije, piensen que la red neuronal es como ustedes mismos. Ustedes ven esa imagen y dicen, es ultra fácil distinguir si es un gato o es un perro o lo que sea, porque encima se la ve como que en primer enfoque no tiene mucho ruido, o sea, ruido es todo lo que se puede ver por detrás de lo que queremos identificar. ¿Ah? Entonces, es como que relativamente fácil distinguir, ahí hay un gato. No importa el resto de cosas que haya a la vuelta, es ruido. Pero, obviamente, porque lo único que queremos distinguir es, y encima, un solo gato. No queremos distinguir si hay 5, 2 o 10 gatos. Ese ya es otro tipo de problema. Pues nosotros, por ejemplo, tenemos algo como esto. Por ejemplo, vamos a imágenes. O vamos a poner así. Manada de gatos. A ver si aparece una imagen. Hace mucho no hablo. Ya me está la garganta fallando. Bueno, en esto que es un conjunto de imágenes, imagínense, el problema es mucho más difícil porque tienen que distinguir cuáles son gatos y cuáles no. Perdón. Entonces, este problema no es nada comparado con el otro problema. Bueno, por favor, díganle que no nadie más porque ya no va a entrar nadie más. Eso es no tenemos más lugar. Cancela la clase de presencial. Está aquí, ya. Vaya virtual. Vaya virtual. A ver, te dejo, perdón, ¿no? Sigo corriendo. Se nota ahí. Entonces, este tipo de problema tiene una complejidad muchísimo más grande que el problema en el que vivimos acá, que es una simple imagen, como pueden ver. Todo es muy sencillo. Lo mismo pasa con esta imagen de ese perro. Siempre es un solo animal tomado en un ambiente. Esta se puede complicar un poquito más. ¿Por qué? Porque la red, imagínense, fue entrenada para únicamente, porque el dataset está hecho así,
que haya un gato por imagen. Esta imagen le va a dar muchísimos problemas a esa red. Entonces, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que harían ustedes? Y esto lo hacen inconscientemente. Cuando están viendo esta imagen, o esta imagen, que ustedes dicen, ¿cuántos gatos hay? Hay 3. ¿Pero por qué? Porque ustedes internamente, su cerebro lo que está haciendo un proceso que se llama segmentación. La segmentación lo único que hace es agarra y, aunque ustedes lo hacen realmente, porque digamos la capacidad del humano es así, comienzan a ver cada parte de la imagen, como escanearla, y van distinguiendo, acá en este sector hay un gato, acá hay otro gato y acá hay otro gato, y los demás directamente lo olvidan, digamos, no lo toman en cuenta. Entonces, ese proceso que es previo, muchas arquitecturas, cuando tenemos un solo gato, un solo animal por imagen, por ejemplo, no va a tener normalmente un proceso de segmentación. Esa es una etapa previa que hay modelos, hoy prácticamente todos los modelos ya tienen segmentación, pero con nosotros lo que vamos a construir no tiene esa etapa previa, sino que directamente vamos a ir, como decir, vamos a construir, la imagen que me ponga es lo que voy a detectar, no tiene eso, no tiene esa segmentación, ¿no? Lo único que queremos hacer es detectar algo que se ve ahí. No me hagan gritar, por favor. Bien, entonces, lo que yo quiero que veamos, tenía el ejemplo este de gato versus perro, pero la verdad es un ejemplo extremadamente sencillo y es prácticamente binario, porque es 0-1. Esto yo se lo voy a dejar una notebook, yo lo voy a convertir en una notebook que se llama Cat versus Dog, muy sencilla, tiene una red muy chiquitita, para que lo use. Pero nosotros hoy, en la clase de hoy, lo que vamos a ver es un dataset que se llama MNIST, ¿no? El dataset de este MNIST lo que tiene es lo siguiente. Básicamente es un problema, es más, no es el MNIST común, es el Fashion MNIST. El MNIST común lo que traía era caracteres, letras o números, escritos a mano. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se hizo un trabajo previo, si vamos a lo que es MNIST. Así, MNIST es ni más ni menos que esto. Imágenes donde tenemos números, o también están letras, pero en este caso pensamos en los números. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que piensan ustedes? ¿Cómo es su dataset? ¿Cuáles son los datos de entrada y cuál es el e-target? O sea, ¿cuáles son los datos de salida? ¿Qué es lo que se espera? ¿Cómo construyen ustedes este dataset para meterlo a una red convolucional? No sé si se entendió la pregunta, si no la reformulo. Creo que no se entendió la pregunta. Bien. Cada número sería una imagen, digamos, el dataset. Bien. Recuerden ustedes siempre que en una red neuronal, y la que nosotros estamos viendo que son siempre con procesos supervisados de entrenamiento, ustedes tienen los datos que la red quiere que aprenda y un dato de salida, que es el e-target, ¿no? Sí. Bien. Acá, ¿qué es lo que van a hacer si yo les doy esa imagen? ¿Qué es lo que harían ustedes para construir su dataset? Recuerden que tienen que tener dato de entrada y dato de salida. ¿Qué? Separarlo. ¿Separar qué? Cada carácter. Cada carácter, ok. Separaron cada carácter y tienen eso. ¿Y los i? ¿Los i-target qué sería? Las diferentes salidas, o sea, cada tipo de carácter que hay. Por ejemplo, de ¿Cómo 0 qué? al 9. De 0 al 9. Claro, ver si- Ajá, ¿y qué sería eso? Dentro de tu programa, dentro de tu red, ¿qué sería? ¿Otra imagen? No, las salidas. Ajá. La salida binaria, Sí. puede ser. Puede ser lo que vos Ok, quieras. una salida binaria podría llegar a ser, pero nos quedamos cortos porque binaria es 0-1. Claro. Puede ser otra imagen. Bueno, Él dice otra imagen. ¿Alguien está de acuerdo? Bueno, no digo 0 o 1 nada más, Sí. sino como números binarios, o sea, que cada, como veníamos haciendo con la función softmax, que tomamos Ujú. valor dependiendo de cada salida. Bien. Buena. No sé dónde Ella vino de legal, profe. Sí, sí. Se largó. Vino una promoción, quiero que aprendan.
De largo. Sí, aquí no. Ahí se te La más lugar. ¿Sabes qué? Sí, hacia el nombre creo que te vas a tener que sentar acá al lado. Lugar, listo. No hay problema, no lo sé. ¿Ahí la sillón? Sí, sí, pasa. Bueno, entonces básicamente lo que ustedes tienen que pensar es cómo van a definir el lead target. Como dijeron, el lead target, por ir un poquito más rápido, es una imagen que, como muy bien dicen, por ejemplo, van a recortar cada uno de los numeritos que hay. Y el lead target, ustedes mismos, ya sea con un vector o ya sea poniéndole directamente el valor, van a poner el valor real que es. ¿Entienden? Primera etapa de todo sistema de IA en imagen o lo que sea es el etiquetado. Ustedes tienen un dato de entrada y los datos de salida. Normalmente, en ciertos problemas como el que habíamos visto por ejemplo, de los celulares, nosotros ya teníamos cuál era la salida, era la última columna donde ya decía qué era lo que esperábamos. En este caso, si yo les doy esta imagen o alguien le dice, necesito que me hagas un sistema, qué sé yo, de qué sé cuánto, bueno. Si ustedes, por ejemplo, a lo que sería las imágenes de los perros, gatos, todo eso, ¿qué es lo que harían? Bueno, tienen el set de gatos y ustedes tienen que decir, este es un gato, este es un gato, este es un gato, este es un gato, este es un perro. Y entonces, por cada imagen va a tener asociado, por ejemplo, una etiqueta. En este caso también, cada partecita de imagen que ustedes vayan dividiendo va a tener una etiqueta asociada que va a ser cuál es el valor que quiere que le dé la red. Porque la red no le va a dar otra imagen de salida. Bien. Ustedes necesitan un valor que me digas qué es lo que está ahí. Porque imagínense una red que te da otra vez otra imagen. ¿Qué te está identificando? Y nada. ¿Entiendes? Ustedes necesitan algo, un dato que sea ya legible, que ustedes pueden consumir por otro sistema o por lo que sea, con lo que puedan representar qué es lo que ven en esa imagen. Si por ejemplo a la del perro y gato nosotros le ponemos animal 1 y animal 2, Sí. a la red no le interesa. Animal 1 y animal 2, y después ustedes en su programa harán un paso extra de traducción que animal 1 igual a gato, animal 2 igual a perro. En este también, ustedes pueden hacer, o sea que eso es lo que sería la codificación final que ustedes esperan, ¿no? En una red convolucional que clasifique estos números, también van a tener todas las 9 posibles, o sea las 10, porque es 0 incluido, o sea 10, un vector de 10, donde por ejemplo va a tener 1 en el primer lugar y ustedes por ejemplo van a saber que si tienen en el primer lugar 1 es porque es del 0, en el segundo lugar 1 es porque es el 1, en el tercer lugar 1 que es el 2 y así. ¿Ah? Entonces, etapa 0 siempre es, se fijan que hay un problema, se fijan la complejidad, identifican el dataset correctamente y de ahí le establecen etiquetas. Como dije, este es un problema muy sencillo y entonces por eso nos movimos directamente a Fashion MNIST. El Fashion MNIST es un dataset similar, pero lo que tiene, en vez de que sea algo tan sencillo como números, tiene prendas de ropa. Tiene 10 categorías de prendas de ropa, ¿no? Acá pueden ver. Hay calzados, hay remeras, carteras, Zapatos. blusas, zapatos, etc., ¿no? Hay 10 categorías. Ya vamos a ver cuáles son las 10 categorías. Cualquier cosa que lo quiera ver está dentro de lo que es Kaggle Datasets. En Kaggle Dataset está descrito completamente lo que es el Fashion MNIST. Si no, busquen Fashion MNIST Dataset, 200 millones de páginas que le van a describir entero qué es lo que tiene el dataset. Pero en definitiva tiene, como pueden ver, imágenes en blanco y negro. O sea, ya es un problema reducido porque no es en colores. Entonces ahí, por ejemplo, su tensor de entrada ya no va a tener una dimensión 3 para RGB, por ejemplo, sino que trabajaría con 1, que es la escala de grises. Porque eso está en escala de grises, no en blanco y negro. Si fuera en blanco y negro es otro tipo de imagen. Y es otro tipo de problema. Más fácil todavía. Pero en este caso estamos trabajando en escala de grises. Entonces, esto que se llama este dataset, cada una de esas imagencitas que ustedes ven tiene asociado que una etiqueta, que era lo que yo le estábamos diciendo. Cada uno, por ejemplo, todas las que son carteras va a tener una etiqueta, creo que estaba etiquetada como bar. Lo mismo puede tener asociado un número, que después de ese número ustedes lo van a transformar en lo que es, no sé, remera, cartera, pantalón, etc.
Entonces, bueno, nuestro problema en sí, el que queremos ver ahora, es construir una red convolucional que sea capaz de tomar como entrada una imagencita esta, que puede llegar a tener, que son bien chiquititas, porque si mal no recuerdo, creo que tiene como, no sé si 32 por 32, o sea, son bien chiquititas las imágenes, ¿no? Y entonces lo que queremos hacer es que cuando le demos una entrada de una cartera, venga la red, lo identifique y me diga, esto es una cartera. Y así con cada uno de los tipos de prendas. Entonces, en nuestro ejemplo, acá tenemos, lo primero que podemos ver es cómo se baja el dataset. Directamente, esto como ya es lo que sería un ejemplo tipo de benchmark, esto ya se encuentra dentro de las librerías de Keras, que es una librería de alto nivel, creo que ya se los dije, trabaja sobre, por ejemplo, TensorFlow o PyTorch, lo que sea, o sea, puede tener varios backends. Y es una librería de alto nivel con la cual uno puede, con un par de comandos, construir cosas, ¿no? Entonces, en este caso, directamente haciendo from Keras dataset import fashion MNIST, lo que le está diciendo es, le estás dando la dirección, ya tiene implícita la plataforma a dónde tiene que bajar el dataset, y con fashionMNIST.load.data directamente te baja todo. ¿Ah? Y no solo te baja todo, sino que ya te lo está separando. Acá pueden ver que lo está separando en dos paquetes, o sea, son dos tuplas. La primera tiene de los train, o sea, del dataset de train, tiene los datos de entrada, que serían las imágenes, y las X, que serían la etiqueta asociada a esa imagen. O sea, eso es bien unívoco. Una etiqueta tiene una sola imagen, ¿no? Entonces, y también tiene test X y test Y, que sería el dataset de prueba. Esto es lo mismo que ya veníamos viendo, que tenemos un dataset grande y lo entramos a dividir. Uno puede ponerle configuraciones para que no separe, creo que en este caso separa 70-30, puede cambiar 90-10, etc. Uno puede cambiar 50-50 como para jugar. Eso se puede hacer. Entonces, una vez que se ejecuta eso, uno lo baja, se baja lo que es el dataset este, y por un lado, acá podemos ver cuáles son las dimensiones de nuestros dos datasets, de entrenamiento y de testeo. Para lo que es el training, lo que tenemos son... ¿Alguien me puede leer eso? ¿Qué entienden por eso? ¿Cuál sería el segundo? El segundo bloque. Acá. Esto. ¿Qué es eso? ¿Qué son los 60.000? ¿Qué son los 28 y qué son los 60.000 del final? Entre paréntesis. No me están entendiendo nada, ¿no? Los 60.000 creo que eran las imágenes con las que se entrenaba, los 10.000 son las imágenes con las que se testean, los 28... Cantidad de etiquetas. La X y el tamaño. la Tamaño de la imagen. Tamaño de la Sí. imagen. 28, Bien. 28. Bien. Entonces, ahí estamos. Primero, ya tenemos los datos de que nuestro dataset de entrada para entrenamiento tenemos 60.000 imágenes de 28 por 28 cada imagen. ¿Qué pasaría si tuviéramos imágenes de diferente tamaño? Y Hay que normalizarlo Hay que normalizarlo. ¿En qué sentido? para que tengan todo el mismo tamaño. Claro, porque si ustedes quieren ponerle, ¿no? Una imagen que tenga otra dimensión, 29 por 29 ya no les va a andar, les va a reventar. Porque su sistema espera como entrada 28 por 28. Hay algunos sistemas, por ejemplo OpenCV, una librería muy utilizada para imágenes, que uno le puede meter una imagen del tamaño que sea, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa si el paquete, o sea, su arquitectura está hecha para 30 por 30 y ustedes le meten una imagen de 100 por 30? ¿Qué creen que pasaría? que no se entrena bien, ¿Pero por qué? porque supuestamente en la que sería, o sea, analizaría lo que está dentro de las dimensiones de 30 por 30 Sí. y a todo lo demás no lo toma, Ok. claro. creo yo, digamos.
Vos decís como que va recorriendo así Claro. cuadro a cuadro. Puede ser. A ver. Tiene sentido. Hagamos lo siguiente. Y esto para que lo vean gráficamente. Supónganse que esta imagen tenga 30 por 30, ¿no? Obviamente no tiene 30 por 30, pero pensamos que tiene 30 por... Sí. Perdón, que su red espera 30 por 30 y esta imagen tiene 100 por 30. 100 por 30, ahí está. Bien. Muchos librerías directamente lo que hacen es, las intentan comprimir para llegar a la dimensión que ustedes quieran, en ancho y en largo. Entonces, si supongamos que tenía 100 de ancho y ustedes le dijeron, no, mira, mi entrada es de 30, lo que va a intentar hacer ese software es ni más ni menos que esto. Claro. ¿Qué va a pasar con la red? No va a poder reconocer nada, porque es lo mismo que ustedes. ¿Ustedes qué es ahí? Yo les pregunto, ¿qué es eso? Una jirafa. ¿Me entiendes? O sea, una cosa deforme. Bueno, lo mismo pasa con la red. Ustedes, por eso les digo, el mejor ejercicio que ustedes pueden hacer para debaguear qué es lo que está ocurriendo es, piensen que, por lo menos en esto que es mucho más fácil de ver, una red convolucional, es, ¿por qué no me está funcionando? Es un error típico. Muchos agarran y comienzan a bajar imágenes de diferentes tamaños y total dicen, total, la librería viene y me las acomoda en tamaño. No, porque hace esto. Y jamás logran obtener un buen modelo, ya sea una red neuronal o otros modelos que hay dando vueltas, que dé una buena respuesta. ¿Por qué? Porque los crearon por una dimensión, le pusieron otra pensando que de alguna manera inteligente. No hay tanta inteligencia. Va a terminar de cierta manera haciéndole como un resize, manteniendo el shape, eliminando solo las partes que no les guste y que le quede el tamaño. No ocurre eso. Hay algunos que lo tienen, pero son sistemas muy complejos, muy adaptados y son bien difíciles para algo que realmente le decís, no, mira, la imagen, es preferible decir, no, mira, la imagen que vos me estás pasando de tanto por tanto y yo espero de mucho menos, de tanto por tanto. Y de ahí el usuario se tiene que dar la maña para redimensionarla, achicarla, bajar la resolución, etc. Entonces, por eso es ultra importante esta primera etapa de ver cómo es la forma de que, ¿cómo se llamaba esto? ¿Cómo se llamaban esto? Yo les dije 200 veces cómo se llaman esto. ¿Qué es eso? Ese paquete, esa formita, ¿qué es? ¿A qué se refiere con eso, digamos? A esta... ¿Qué es esto? A ver, no lo puedo agarrar. La respuesta esa que la veo. Lo que dicen ahí es muy bajo. El tensor. El tensor. Su tensor es ustedes es la manera como le están diciendo a la red qué es lo que están esperando. Y en este caso le están diciendo, el tensor de entrada va a tener n, porque la verdad la cantidad de dataset, de imágenes dentro del dataset va a cambiar, pero lo que importa de ahí es el alto y el ancho, y en todo caso la profundidad. Acá con una escala de grises, la profundidad es 1, por eso no la ponemos. Si fuera en RGB, que una imagen sola no la pueden mandar así, sino que tienen que tener una etapa que la descomponga en RGB. Muchos también dicen, sí, yo le puse dimensión 3 para que me tome RGB y me mandaron la imagen así. Les revienta por todo lo que dice, profesor, ¿por qué no me anda? Y digo, ¿qué le estás queriendo poner? Una imagen en 3 canales RGB. Y no sé tu etapa para convertir la imagen en RGB. Utilizan librerías específicas con las que toman la imagen y directamente les crean el tensor de esa imagen con el alto y el ancho de la imagen y los 3 canales RGB. Entonces, bueno, eso. ¿Qué es el último tensor? El de al lado de lo que está marcando. ¿Qué es ese tensor? ¿Eso sería que está en blanco y negro? No. O sea,
Miren, acá le está diciendo. Acá imprimieron lo que es el shape, o sea, el tamaño, la estructura que tiene el X-Train. Y acá le está diciendo lo que tiene el shape, el Y. Esto es del X. Son 70.000 imágenes por 28 por 28. Y esto es el Y esperado. También es un tensor. Por más que sea una etiqueta, un valor, un 0, 1, lo que sea que ustedes le pongan ahí, un label, lo que sea, tiene que mantener la misma dimensión. Porque si usted tiene 60.000 de este lado, en X, y los Y son 1 menos, le va a decir, no, pará, acá esto está mal. Y le va a decir que los vectores de Y con X no concuerdan. Ese es el error que le van a dar. Que ustedes van a estar dando vueltas. ¿Y por qué? Porque tienen más o menos Y esperados de lo que imágenes dentro de su dataset tienen. Entonces eso siempre tiene que coincidir. Ya les dije, hay una relación unívoca entre los datos de entrada y los Y-target, lo esperado. No pueden variar. Ok, avancemos. Lo próximo es, acá lo que estamos haciendo es, bueno, esta es más que todo una manera para identificar unívocamente todas lo que son las etiquetas que tiene el dataset. Imagínense, porque es un conjunto de imágenes donde tiene la imagen y un numerito. Entonces, primero, por ejemplo, puede aparecer un pantalón, después una remera, después una remera, pantalón, no sé, zapatilla, va a estar todo mezclado. Cada uno va a tener una etiqueta y lo que uno hace con esta instrucción, unique, en este caso sobre los Y, lo que estamos haciendo es devolverme, o sea, dame cada una de las Y esperados, o sea, de las clases en nuestro caso, porque lo que queremos hacer es clasificar las imágenes dentro de un conjunto de categorías. O sea, le está diciendo devolverme las clases que existen. Y en este caso tenemos 10 clases, de 0 a la 9, porque son los 10 tipos de prenda de ropa que tiene este dataset. ¿Se entendió esa parte? Sí. Entonces, ustedes acá en estos 60.000 o en estos 10.000, los únicos valores que les pueden aparecer es valores entre el 0 y el 9. No hay más. Si ustedes por algún motivo vinieran y sacaran, por ejemplo, todos los pantalones, bueno, va a haber una categoría que no va a aparecer ahí. ¿Entienden? Ustedes podrían haberlo hecho a mano porque ustedes, supóngase, construyeron el dataset y dicen, sí, yo sé porque yo lo construí y sé que son 4 categorías, la 1, la otra y la 4. Si viene alguien más, le pone un tipo más y le pone otra etiqueta, le va a romper a ustedes. Cuando se mete ese dato que le entrenar, le va a romper porque no va a estar dentro de las etiquetas esperadas. Entonces, de esta manera ustedes están asegurando que los datos de entrada, los Y-target, que en este caso son de 10 tipos, están todos ahí. Si cambiara eso, porque eliminaron tipos de imágenes y eliminaron toda una categoría, lo van a ver ahí. Mientras quede una, va a estar la etiqueta. Y ahora, vamos a la parte, en este caso acá podemos ver dos ejemplos de lo que sería dos muestras. Como pueden ver, como es 28 por 28, es una imagen repixelada. Remil pixelada. Tiene muy poquito detalle, pero aún así es suficiente como para ver nuestro ejemplo, ¿no? Acá yo agarré y ploteé todo esto solo para mostrar esas imágenes. Ploteé la número 20, por ejemplo, y la número 30, una a la par de la otra. Y acá que te dice Ground Rules, el Ground Rules es su I, la etiqueta asignada, y dice que, por ejemplo, para esta prenda es la categoría 3, que deben ser vestidos. Mientras que para el otro, en la categoría 8, que deben ser carteras. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros, y esto ya es muy interno de cómo funcionan estas librerías,
la aplanamos y la convertimos en un vector. ¿Mm? Agarramos, y esto menos 1 quiere decir reducimos una dimensión, y va a ser 28, 28 por 1, el 1 es el canal. Y acá también, este con los X de entrenamiento y con los X de testeo. ¿Por qué no le hago esto a los Y? Porque no eran imágenes. ¿No? Exacto, no son imágenes, es apenas un número. Entonces no le voy a hacer una transformación, si es un solo vector de un solo, o sea, es un vector largo con números, no tiene otras dimensiones. Y, a ver, espérenme 2 segundos, no sé si esto estaba entrenando y creo que yo lo corté horriblemente mal. Ah, no, sí terminó de entrenar, excelente. Y acá viene una parte extremadamente importante. Y esto es algo que más o menos ustedes ya me venían diciendo, pero me lo decían medio, creo que al golazo. Acá lo que está haciendo es, a cada píxel de la imagen, porque imagínense, agarró cada píxel y por ahora pensemos, tenemos una matriz, que es la imagencita, la que están viendo arriba. ¿Por qué lo está dividiendo a eso sobre 255? Serán los diferentes tipos de variación entre blanco y negro. Para normalizar el Pero peso. Para normalizar el peso de los colores. Bien, es lo que ellos dos dicen. Básicamente, aunque está en escala de grises igual varía entre, creo que, no me acuerdo qué valores, o sea, pero es valores grandes. Supóngase, tiremos ahora entre 100 y 110, o entre 100 y 120, no importa. Supongamos que esos son los valores en los que varía el gris, ¿no? Entonces, al dividirlo sobre 255, lo que estamos haciendo es pasando entre valores grandes a un valor chico. Lo mismo esto se hace con RGB, porque cada uno RGB varía entre 0 y 255. En gris también varía entre 0 y 255, y al dividirlo sobre 255 lo estamos normalizando para que sea entre 0 y 1. ¿Por qué lo estamos normalizando entre 0 y 1? ¿Qué es lo que ustedes se acuerdan de lo que ya vimos? ¿Por qué para que se entrene bien y no que uno tenga más peso que otro. Ajá, ¿quién está de acuerdo con lo que él dice? Gracias. Yo. Sí, es para que no haya mucha diferencia entre los pesos. No es necesariamente esa la ¿No verdad. era por el tema de la función de activación? Sí. Bien. Porque utilizamos la función escalón. Claro. No necesariamente por la función de escalón, Sí. pero dependiendo del rango, Sí. el rango de su función, es como, si usted una función, imagínense una función sigmoidal que va entre 0 y 1, o una tangente hiperbólica que va entre menos 1 y 1, le ponen un valor de 20, ¿qué es lo que va a pasar? Una tangente hiperbólica sí va a tener 20, pero ¿qué valor le va a dar? Va a variar mucho. No, le va a dar siempre 1, siempre mientras sea casi. Sí. Porque acuérdense, si repasan lo que es la forma de la tangente hiperbólica, creo que después del valor 10 más o menos, ahora no la tengo en la cabeza, pero ya siempre te da 1. Entonces, le pongan lo que le pongan, si ustedes le mandan el vector así como viene, siempre les va a dar 1. Entonces esa red jamás se va a entrenar. Entonces, por eso necesitan normalizarlo al espacio en el que su función tenga sentido. Si, por el contrario, nosotros tuviéramos solo una función tipo ReLU, ¿se acuerdan cómo va la ReLU? La verdad que no. La ReLU básicamente es 0 para todo valor de menor a 0 y después el mismo valor para todo valor positivo. Entonces, si ustedes le metían el 200, en la ReLU le va a volver 200. Porque en esa parte la función le da x igual a y. O sea, perdón, y igual a x. Entonces, ahí no hay problema. Pero en este caso, como posiblemente las funciones, y esta es una parte ya muy adentro de lo que es cómo funcionan las funciones de transferencia y las redes neuronales, si ustedes lo ponen entre 0 y 1, siempre hay una parte de que la función trabaja mucho. ¿Ah? O sea, tiene sentido la función.
Cuando ustedes se van muchos de esos valores y no son funciones particulares como la ReLU y algún otro par que anda dando vuelta, valores que se vayan de esos rangos prácticamente siempre van a estar en la cota máxima o en la cota mínima. Entonces, pongan lo que le pongan, le va a dar 1 o le va a dar 0, por ejemplo. O le va a dar un valor tan alto que no va a tener sentido dentro de su red y le va a llevar a un efecto que se llama la explosión. Que la red se dispara porque siempre va multiplicando valores mucho más altos a 1 y eso le da valores tirando a infinito y su red no les da nada. Directamente explota y la salida de la red es literal, le dice inf. Así. Bien. Lo próximo que hacemos es, bueno, como vieron, se normalizaron solo los datos de entrenamiento y testeo de las entradas, nada más. Lo próximo que se hace acá es lo que yo les he explicado en algún momento, lo que es un one-hot encoder. One-hot encoder es, agarramos las 10 categorías de las 0 hasta la 9 y las convertimos en una matriz donde solo va a tener uno en la posición que ocupa ese elemento. Acá, como pueden ver, ¿qué es lo que le dice? Acá tenemos un ejemplo que para o sea, para la figura número 100 de salida, o sea, el I100, la configuró de esta manera. 0 para todas las posiciones, una sola tiene 1 y el resto tiene 0. Eso es lo que la red nos va a dar. Cuando procese y tome una imagen, va a calcular, va a hacer un montón de cálculos y en un punto va a llegar al tema de decir, bueno, acá es donde va a ser un valor 0,80 y pico o 0,70 y algo y todo el resto de probabilidades se va a distribuir en las demás categorías. ¿Y qué es lo que normalmente uno hace? Dice, dame el valor máximo de ese vector. Y con ese, dame el valor máximo de ese vector, te dice, es la categoría 9, está en la posición tal del elemento, y para mí, porque como así lo construimos, este 9 significa cartera. ¿Me entiendes? ¿Se entiende eso? Profe, una pregunta. Sí. Ahí no sería, o sea, ahí los valores no van de 0 a 9, porque ahí sería el 8. Yo te entiendo eso, y no, esto está hecho a propósito así, para que ustedes no se guíen exactamente cómo les da esto. ¿Dónde está? Ahí. ¿Cómo les da esto? Porque eso lo único que hace es, se fija, se lista y los acomoda, los pone. Bien. Pero no necesariamente, porque recuerden, de última, esto es algo que ustedes le pusieron, que sea 9, que sea 8, no importa. Lo importante es qué es lo que significa al final. Y acá, en este ordenamiento, solo es cómo trabaja en este caso la librería. Lo que importa es que vos sepas que lo que sean vestidos te tiene que dar 3. Suponete vos después podés tener otra configuración. Pues yo agarré un dataset y yo dije, no, el que tenga vestido va a tener la letrita A. O el que tenga vestido va a tener el número 100. Ah, ya entendí bien. ¿Me entienden? En este caso particular, para el elemento 100, deberíamos ver cuál es el 100. Veamos cuál es el 100. Voy a correr esto. Debe ser que... No, tengo que cargar todo esto. Bueno, perdón. A ver. Es que como agarré y lo corté. El elemento 100. Claro, no, es que ahora cambió. Bueno, recuerden que esto, lo que importa acá es que después nosotros vamos a ver las imágenes. Más abajo tengo la función que dotea la imagen y la etiqueta predicha. Eso es la parte importante en la que ustedes tienen que ver que si esa categoría concuerda, y acá como pueden ver hay 2 vestidos y los vestidos concuerdan con que es la categoría 3. Si uno me hubiera dicho, no sé, la categoría 5 y hubiéramos visto que la 5 era carteras, hay un problema en el dataset, porque recuerden que hasta ahora la IA no hizo nada. O de última hay un problema en su código. En este caso no, porque lo único que hacemos, estamos tomando un valor que ya estaba con una imagen y le estamos diciendo, esta imagen tiene tal valor.
¿Mm? Eso siempre tienen que revisar también si realmente concuerda, porque pueden haber errores. Recuerde que esto lo hace una persona se puso a etiquetar todo eso. O sea, 60.000 imágenes, una persona que se puso a etiquetar. Es la parte más complicada en IA. Después ustedes van a ver, hay los diferentes datasets que vamos a utilizar, que es, por ejemplo, CIFAR 100 o CIFAR 10, tiene una brutalidad de imágenes. Bueno, hubieron personas que le pusieron la imagencita y decir, che, ¿qué hay acá? Y le ponía con cosas, esto es, no sé, es un auto, esto es un perro, esto es una casa. O sea, dentro de imágenes la parte más difícil y más laboriosa es la del etiquetado. Acá la estamos saltando porque ya alguien construyó el dataset. ¿Mm? Así que bueno, sigamos. Entonces, no se fijen que esto es exactamente la posición. Acá solo estamos viendo cómo dio el One Hot Encoder. No, acá no se compliquen. Habría que ver cuál es la etiqueta 100 y ver qué es lo que nos da acá. Sigamos pasando. Bueno, acá lo que está haciendo es volviendo sobre los datos de entrenamiento y validación, lo está volviendo a dividir. Profe, Sí. una pregunta Sí. ahí. O sea, ¿eso no sería 3? ¿Qué? 0, 1, 2. No, en realidad es No. 2. No es en binario. ¿Tampoco? No, porque si fuera en binario, hasta llegar hasta allá tenés 2 a la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 a la 10. Ah, No qué tenés claro. tantas combinaciones. Listo. No es eso. Así que no te compliques. Ya cuando lo hagas en la práctica lo podés probar, podés Bien. plotear todo lo que vos quieras. Y es así, si podés hacer un ejercicio, un ejemplito bien cortito. Tomar un vectorcito de 10 valores, ponele 2, 0, 2, 1, no sé, y el resto 3, y hacer que te haga One Hot Encoder, llamar a la librería de One Hot Encoder, y vas a ver que te va a construir una matriz con esa formita. Te va a poner 1 en donde corresponde la categoría. Bien. ¿Cómo las agarra? Va cambiando aleatoriamente, porque es a medida que va apareciendo. ¿Entendés? Bien. No necesariamente tiene el ordenamiento, que el primero es el 0, el segundo es el 0. No es ese ordenamiento. Bien. Porque imagínate, olvídate de números. ¿Qué haces cuando es rojo, azul y verde? Tus elementos de One Hot Encoder. Lo vas a convertir en una matriz de 3 columnas, donde va a estar la matriz. ¿Cuál vas a agarrar primero? Es indistinto si agarras rojo, azul o verde. Lo que te importa a vos es que después de eso, todas donde haya verde, todas tengan 1 en esa posición y no en las demás. Lo mismo pasa con las otras. Bueno, acá también. Bien. Porque si no, yo les pregunto, ¿cuál van a poner primero? Y bueno, el verde, o el azul, o el rojo, es indistinto. No les importa eso. Bien, acá de nuevo hace una separación con los datos de entrenamiento, los separa en validación y entrenamiento. Si agarramos, tenemos el 100%, separamos un 10% para testeo, del otro 90%, agarramos y volvemos a hacer otra separación, supongo, y acá se puede ver de cuánto. Estamos haciendo que lo de entrenamiento sea 48.000, lo de validación sean 12.000. Y obviamente los I corresponden a eso. También los 48 y los 12.000. Y acá, bueno, estas son importaciones de las capas que vamos a utilizar. Modelo, que es secuencial, es más, mejor lo vamos viendo acá. Acá tenemos que, y estos son valores importantes, el batch size, vamos a tener 64, eso quiere decir que va a ir procesando de 64 imágenes a la vez. Las épocas son la cantidad de veces que queremos que se repita el proceso de entrenamiento. Esta es una manera dura de cortar el entrenamiento, porque independientemente de lo que esté pasando, le estamos diciendo en la época 20 o en la vuelta 20 cortar. No va a cortar ni antes ni va a cortar después. En la vuelta 20, termina la vuelta 20 y se corta el entrenamiento, porque lo pusimos así. Uno puede utilizar
otros mecanismos para cortar eso, como por ejemplo es los mecanismos de, ¿cómo se llama esto? Early stopping. Bueno, en el early stopping, cuando vos ves que de una vuelta a otra ya no hay cambio en los valores del error de entrenamiento o la accuracy, directamente viene y lo corta. Y ahora vemos que dice número de clases 10. ¿A qué se refiere esto? ¿Por qué 10? Porque hay 10 etiquetas. Hay 10 etiquetas, ni más ni menos. Son 10 la salida que esperamos. Y acá está nuestro modelo, lo que queremos nosotros construir. Van a ver que es un modelo muy muy sencillo. Primero comenzamos y como ya vieron, la arquitectura de una red convolucional base es secuencial igual que una red feedforward común. Los datos entran, nada vuelve hacia atrás, siempre va hacia adelante. Entonces por eso es secuencial. Y lo próximo que hacemos es le agregamos capas. Primero acá le agregamos una capa de convolución de 2 dimensiones. ¿Por qué agregamos 2 dimensiones? Porque es una imagen. ¿Por, No ¿Porque era necesariamente. blanco y negro? No. Piensen cómo es su tensor de entrada. Porque teníamos el ID, digamos, ordenado. XY, ¿por qué no es una convolución de 3 dimensiones? Una con 3D, por ejemplo. Tendríamos que haber puesto otra coordenada. Ajá, ¿y cuál sería esa coordenada? Z. Pero en tu imagen, ¿qué sería? Porque vos decís, XY sería alto y ancho. Profundidad. La profundidad, ¿qué es la profundidad en una imagen? La El sombra. color. No. ¿Cómo? El color. El color. La profundidad de una imagen sería el color. ¿Ah? Acá como nuestra profundidad es 1 porque tenemos escala de grises, no hay RGB. Si fuera RGB, que nosotros en algún momento dijimos nuestro sensor, si fuera RGB, lo vuelvo a repetir, sería 28 por 28 por 3. Entonces ya no sería 2D, sino sería 3D. Porque le estamos diciendo, mira, tenés otra dimensión más que tenés que procesar. Acá no, acá solo tenemos 2 dimensiones que procesar. El alto y el ancho de la figura, no más. Y acá tenemos 32, alguien me puede decir qué es 32, y después dice kernel size, activation, input shape y padding. ¿Alguien sabe qué son todas estas cosas? El 32, no sé. El kernel size es la medida del cuadradito, básicamente, que va haciendo los filtros. La Ajá, activación es la función de activación. sí, Input shape es las dimensiones de la imagen, 28 por 1, Sí, era el que sí. pusimos arriba. sí, Y el padding era el borde que se le agregaba alrededor de la imagen. Ajá. Se usa same porque mantiene el de origen, ok, creo. bien. Es lo que voy a decir muy bien. Voy a ir por lo más obvio. El input shape, estamos totalmente de acuerdo, 28 por 28 por 1, que son las dimensiones que tiene la imagen y un solo canal. El padding, como muy bien dice, es el borde que se quiere agregar alrededor de la imagen. ¿Por qué? ¿Para qué sirve eso? Para que cuando el filtro se aplique sobre la imagen, el kernel, básicamente no solo los filtros, sino cada kernel se le aplique sobre la imagen. Si uno no le agrega ese borde, es como que comienza corrido y todos los bordes de la imagen ya no es captado. Entonces, por ejemplo, si ustedes tuvieran una imagen de un gatito donde arranca bien del borde o está muy cerca y solo se ve la cabecita y nada del centro, a un sistema de IA le va a costar un poco más. ¿Por qué? Porque si no le ponen el padding, como que comienza de ahí y ya el kernel comienza corridito más de adentro. Es como si lo pensemos como si fuera esos lentes de ojos de pez que el borde te lo ignora y se enfoca en la parte del centro. Bueno, el padding te haría eso, te agrega un borde para que el kernel arranque desde un poquito por fuera de la imagen y pueda aplicarse correctamente a el 100% de la imagen, no quede nada por fuera, para que no haya un sesgo, en definitiva. La activación, ¿por qué tenemos una activación lineal? ¿Qué es una activación lineal? Que sea 0 o 1. No, es este. Que el valor que entra, el valor, o sea, igual a X. Igual a X. Exacto. Básicamente es una línea. Nuestra primera función de activación no hace nada más que viene, toma la imagen y la pasa. No hace nada. Normalmente la primera capa es una capa de entrada solo para transformación de datos. Entonces, en este caso es lineal, podríamos haber tal vez utilizado una... teniendo RGB, por ejemplo, hubiéramos cambiado la lineal tal vez por una
por una ReLU para que toda la parte negativa la saque. Porque, por ejemplo, en una imagen, valores negativos, siempre acuérdense que va entre 0 y 255, valores negativos, más que todo me hacen read. Entonces pongo una ReLU, ¿por qué? Porque la ReLU me filtra todo valor negativo y ahí va para arriba, todo valor positivo. Entonces, el kernel size, como muy bien dijeron, es el tamaño del kernelcito, que es el que va a pasar por toda la imagen, en este caso de 3×3. ¿Ah? Y no me dijeron que es 32. La cantidad de neuronas. La cantidad de neuronas de entrada que ustedes la pueden tomar como la cantidad de kernels que van a aplicar. Hay que decir que van a aplicar 32 kernels a esa imagen. Bien, la siguiente es una capa que se llama Liquid ReLU. ¿Alguien sabe? ¿Cuál es Profe, la- puede ser que, me acuerdo que en la clase de teoría el profe Sí. dice que se usaba primero adelante, apenas comenzaba mucha cantidad de neuronas y a medida que iba pasando se iba disminuyendo. Depende del problema que vos vayas a arrancar, porque hay muchos problemas en el que vos tenés muchas neuronas en la capa de entrada, pero Sí. tenés más en la siguiente, en la primera oculta. Bien. Todo depende de la complejidad del problema. Pero sí, es como que bastante tendencioso decir que sí, uno arrancaría con muchas porque son las entradas y después de ahí siempre como que hay una disminución. ¿Por qué? Porque cada vez que Porque haya una como va capa... filtrando, digamos, Claro. entonces como para qué quiero más filtros si ya Exacto. filtré con 64 neuronas, Sí. para qué quiero filtrar Pero- con 128. Pero no es una regla que sea, digamos, un dogma que sí o sí la capa primera tiene que tener mucho más que las capas siguientes. Bien. No. ¿De qué depende eso? Por eso, de la complejidad del problema, ¿qué es lo que vos querés hacer? ¿Qué es lo que querés estimar? Porque, por ejemplo, en otros modelos, no este tipo de modelos, por ejemplo, lo que son todo lo que es para procesamiento de lenguaje natural, eso a veces vos tenés una capa de entrada con, por ejemplo, tomando en cuenta que lo que vos vas a meter son palabras, no caracteres, sino palabras completas. Bueno, vos podés tener una frase de 5 palabras que te genera una frase, pero la siguiente capa puede que tengas 200. Bien. Porque ese problema te exige eso, tener otra complejidad, porque imagínate, tenés que interpretar palabras. Claro. ¿Me entendés? Ya no son ceros y uno como en este caso, o un valor discreto positivo o negativo. Bien. Eso cambia mucho. La Liquid ReLU, para que ustedes sepan, es como la ReLU, solo que tiene una modificación que hace que la parte negativa no sea solo cero, sino que tenga una pequeña pendiente. Va a tener como un valor muy chiquitito que se va a hacer. O sea, mientras más negativo sea, va a ir siendo un poquito más negativo. Eso es como para no mitigar al 100% los efectos de un valor negativo dentro de, en este caso, esta red convolucional. Si quieren, fíjense, búsquenlo, el gráfico de Liquid ReLU es lo mismo que los ReLU, pero el valor, el alfa, ese que está puesto en 0,1, es cuánto la parte 0 se va a comenzar a hacer más abajo. Va a tener una pendiente, ya no va a ser plana. ¿Y después qué tenemos? ¿Qué tenemos después? Uy. Uno más pooling. ¿Qué es lo que me va a hacer esa capa? ¿Y por qué, por ejemplo, no tengo cantidad del tamaño de neuronas, si no tengo... Comprimir. Pooling no era para comprimir, Sí, entonces toma como una cuadrícula de 2×2 y reduce lo que ya tenía de la capa anterior de la imagen ya procesada. Bien. En nuestro caso recuerden que siempre las funciones de pooling, ya sea max, min o average, digamos, lo que hacen es intentan filtrar ruido y reducir la dimensión del problema. Y en este caso lo que estamos poniendo es un pooling de 2×2. Sí. Entonces se va a ir reduciendo la dimensión. La siguiente, ¿qué es lo que tenemos? De nuevo, otra Bien, tenemos otra convolución y así sucesivamente.
Acá lo que tenemos es una red convolucional básicamente compuesta por cuántos bloques. Pensemos en bloque desde convolución hasta pooling. Acá tenemos un bloque, acá tenemos dos bloques, hasta esta. Y después, la parte que me interesa que ya veamos, tenemos tres bloques y después tenemos esta capa. ¿Qué era la capa flatten? Que era lo que pasaba, digamos, ponía todo en una sola matriz de una dimensión, En un vector columna. en un vector. Transformaban todas las n matrices que veníamos teniendo a partir de haber generado convoluciones y haber generado los pooling, porque recuerden, cada vez que vamos aplicando un filtro vamos a ir generando más imágenes. Claro. ¿Me entienden? Al principio tenemos una imagen, aplicamos 32 filtros, vamos a tener 32 imágenes. Sí. Y así, la siguiente 64 y la siguiente 128. Bien. ¿Me entienden? Y entonces, todo eso se convierte, cada vez se va haciendo más grande el paquetito. Bueno, después lo que hace el flatten es todo eso lo aplasta y lo genera en un vector columna. Y ese vector columna es lo que va a terminar llegando a ¿qué? Ni más ni menos que una capa densa que va a tener 128 neuronas y va a tener una función de activación también lineal. Va a tener una siguiente capa, o sea, la función de activación que va a aplicar va a ser una liquid relu, y después lo que vamos a tener es una última capa densa que va a ser de clasificación y su función de activación es softmax. Y si se dan cuenta, el único parámetro que fuimos tocando de lado a lado fueron los kernels y la cantidad de filtros que queremos por capa de convolución. Después de ahí, esto, si uno puede cambiar lo que es el alfa de la liquid relu y el último parámetro que es la cantidad de neuronas de salida que quiero dentro de mi red feedforward de clasificación. Recuerden que tenemos todo el bloque de convoluciones y todo lo que sería la red de convolución en sí, más una feedforward común que vamos a utilizar para clasificación. Son apenas 3 bloquecitos. 3 bloquecitos y ya entra nuestra red tradicional. Y de acá lo próximo es, bueno, hacemos que nuestro modelo compile, que básicamente acá le pasamos cómo queremos que se entrene. Como podemos ver, primero establecemos que el error, o sea, la métrica para calcular si se está yendo bien el entrenamiento va a ser con categorical cross entropy. Básicamente es un tipo de error que sirve exclusivamente para cuando tenemos un problema de clasificación en categorías. Si fuera binario es binary cross entropy, así se llama el error. Es un tipo de error específico diseñado para este tipo de problemas. Tenemos un optimizador que es, en este caso, Adam. En esta parte no voy a entrar mucho en detalle porque la verdad casi ni vimos de esto. Existen muchos, ¿no? Y dependiendo del problema uno lo puede cambiar o hasta uno podría crear su propio optimizador y ahí le pasa cuál es el optimizador que uno quiere que utilice. Y en este caso estamos diciendo que la métrica que tiene que ver para determinar si está yendo bien o mal es el accuracy, o sea, qué tan bueno es el acierto. Profe, ¿qué función cumple el optimizador? Básicamente es para que vos pensás que en el proceso de entrenamiento, y vamos a algo tan sencillo como una red tradicional, cuando computaba el error, ¿se acuerdan que era el i esperado menos el i target? Bueno, el i target menos lo que es la salida de red, bueno, eso daba un error, un valor, y eso se propagaba. Si vos eso lo computás vez por vez, por dato que vayas procesando, eso te va a generar vectores que pueden ir saltando así, imagínate. Van a ir saltando de punta en punta y suponte que el centro esté acá, entonces va a ir saltando. El optimizador lo que hace es, teniendo en cuenta la historia o los puntos que fue recorriendo, en vez de hacerte un salto así, así y así, te va a dar un salto más
estable y más derecho para llegar más rápido a tu función o objetivo. Hay otro optimizador que, por ejemplo, que se llama Momentum, que es del vector de dirección a donde toma, le agrega un X más, un epsilon más, para decir, no vaya solo esta dimensión, sino que un poquitito más. O sea, como te digo, dependiendo del tipo de problema, uno puede cambiar el optimizador, ¿no? Hay toda una teoría muy grande atrás de los optimizadores, cuál utilizar y cómo. No va a ser para esta materia. Y finalmente, lo último que tenemos es esta parte de lo que es el que le decimos entrenar, modelo, que es lo que compilamos acá, entrenar. Le estamos pasando los X de entrenamiento, las etiquetas, que serían los I, el batch size, que lo habíamos definido arriba, la cantidad de épocas, que le habíamos puesto 20, en este caso verbose 1, porque queremos ir viendo qué es lo que nos va tirando, pero nosotros podemos decir que no, quiero que cuando termine la red directamente ahí me devuelva la consola, si no, nada, acá porque queremos ver cómo va el proceso, y le pasamos cuáles son los datos de validación para que vaya también calculando el error de validación y el accuracy en validación. Acá tenemos la arquitectura, cómo quedó nuestro primer modelo, que es el que está arriba. Esto es lo que ustedes deberían poner en el informe, cuando tengan que hacer el informe, cuando quieran reportar cómo es una red que ustedes están trabajando, es esto. ¿No? Porque ahí cualquier persona, independientemente del lenguaje que le vaya a programar, va a decir, mira, utilizó una capa de acumulación de 28 por 32 neuronas, perdón. Y así, una leaky relu, max pooling, y ahí tienen toda la información. Si yo quiero replicar esta red que uno propuso, con esa tabla se puede hacer. Acá lo tiré en entrenamiento, la verdad que dependiendo de la característica de la máquina, de la potencia de la máquina, va a tardar mucho más o menos. A eso, si no tiene mucha potencia de cómputo, van a ver que tal vez le puede tardar, este ejemplo que es muy sencillo, le puede tardar 2 horas corriendo, sin ningún drama. Y es, imagínense citas de 28 por 28, ¿no? Está bien, son 60.000, eso sí. O sea, están pasando 60.000 imágenes por ahí. Entonces, les puede tardar como 2 horas. Por ejemplo, acá corriendo en Google Colab, creo que tarda como 25 minutos, 25 o 30 minutos más o menos, correr este ejemplo. Más o menos fue lo que me tardó a mí correrlo en esta computadora. ¿La velocidad del internet también depende de eso? No, porque esto se produce en un servidor. El servidor lo único que hace es te devuelve el resultado. No, uno no lo procesa. O sea, no es que vos le mandás algo, procesa y te devuelve ese resultado. Vos haces un cómputo local y lo volvés a mandar. Si fuera así, sí, dependiendo del paquete que vos tengas que mandar, dependiendo de la respuesta de los requests, etc. Hay arquitecturas y modelos que utilizan eso, sí, pero son modelos extremadamente complejos y tenés que tener alguna razón particular para decir, solo mando esta parte, procesame vos aquello, devolverme y yo proceso otra parte. Entonces, acá podemos ver qué es lo que fue haciendo en cada paso. O sea, cuando ustedes lo vayan a ejecutar, van a ver que va a agarrar y van a ver que esta linita va a ir subiendo y le va a ir midiendo el tiempo y le va a ir reportando lo que es el error, lo que es el accuracy y lo que es, por ejemplo, el error de validación y lo que es, no puedo correr, el accuracy, bueno, está más acá, sí, está más a este lado, el accuracy de validación. Acá, si esto salió bien, ¿qué es lo que nos pasó? Acá se entrenó mal la red. Extremadamente mal. ¿Por qué? ¿Qué es eso? Lean las etiquetas. Los puntitos es la precisión del entrenamiento y la rayita es la validación de la precisión. Entonces no se validó bien. O sea, te Sí, quiere dijo que decir era que una no se cosa validó. y que en realidad era otra. Exacto. Acá en este ejemplo, que es el que yo le voy a pasar, que tiene errores, les va a dar mal. Les va a dar horrible, como pueden ver. Porque si esto hubiera salido bien, ¿cómo les debería de haber dado? Y bueno, que la liñita azul, que es la debilidad. Acuérdense cómo es el tema. Con los datos de testeo, perdón, con los datos de entrenamiento, ustedes
entrenan toda la red. O sea, son los datos que la red vio y con eso aprendió. Con los de validación, son datos que dejaron separaditos y que una vez que entrenó en una época la red, los agarró esto y los computó. Y calculó qué error tenía. Bueno, siempre el error feo. Eso quiere decir que, bueno, guay. No es tan feo, porque miren lo siguiente. Miren las escalas. ¿En qué escala está? 92. En 92. Entre el 92 y el otro está en 99. 99. ¿Ah? Si ustedes esto lo hubieran ploteado entre 0 y 1, le hubiera dado casi pegadita. Pero recuerden, este es un problema extremadamente sencillo. ¿Ah? Tener este error en un sistema, en la realidad, no hay chance. Si ustedes llegan a sacar una gráfica con eso, 1 de 2, o descubrieron una super mega arquitectura, o hicieron algo tan mal y no se están dando cuenta. Pusieron al final, en algún punto, agarraron el dato esperado con el dato cosa y la sobreescribieron la salida de la red, algo así. Porque si no, no hay manera que le dé un gráfico así en un problema real. No existe. Si ustedes le dan así, vengan, muéstrenmelo y acá les acomodo las ideas. Esto también deberíamos poner en el informe de Sí. las gráficas. Eso, exacto. Son las gráficas de los errores. Bien. Y esta es mucho mejor. ¿Por qué? Porque esa es la pérdida que tuvo. La pérdida que se obtuvo con el entrenamiento va disminuyendo, pero la de la validación va aumentando. Claro. O sea que con esto podemos decir que ¿qué? Que no aprendió, sino que desaprendió. ¿Eh? Exacto. En la mayoría de los casos, como el problema es tan sencillo, con la vuelta, la primera vuelta más o menos que dio, ya tenía buenos valores y como nosotros la forzamos a que dé 20 vueltas, bueno, siguió entrenando. Esto sería que está en recontra overfitting porque estaban viendo el error de entrenamiento va bajando mientras que el de validación sube. ¿Mm? Quiere decir que, y piénsenlo, es como que aprende que, creo que los chicos de allá no van a poder ver. A ver, lo voy a poner, la cámara la debería haber puesto en principio. Piensen lo siguiente. Ese gráfico me está describiendo esta situación. Supónganse que nosotros estamos haciendo que entrene con diferentes controles, pero cada vuelta que fue, le hicimos que aprenda cada vez más este control, que esto es un control que tiene que ser negrito, que tiene que tener esta distribución o tal vez esta formita que tiene, y cuando aparecía esto te decía, mira, creo que es un control, pero no estoy tan seguro. Entonces la probabilidad de que esto era un control bajaba un poquito más. Entonces cada vuelta le iba desconfiando más y dice, che, yo no creo que esto sea un control, porque ya no es negrito, y el control es negrito. Y después la siguiente vuelta, sí, no solo es negrito, sino que tiene que tener botones azules. Y este no tiene ningún botón azul. No, ¿Me entiendes? Entonces ya cada vez le iba bajando más la probabilidad de que decir este es un control. Ustedes lo ven y dicen los dos son controles. ¿Me entiendes? Independientemente de que uno sea para el proyector y el otro para el aire, los dos son controles. Así que eso, si a ustedes les pasa eso, es porque están haciendo un overfitting tremendo y deberían haber cortado en la primera vuelta y listo, se acabó. ¿Ah? Eso quiere decir que, volviendo a nuestras imágenes del principio, es como si detectara que los vestidos son siempre así como planos, como lo que está en la imagen en la primera, mientras que si se trata de un vestido que tenga alguna cosita rara, este ya no es vestido. Cada vez que pasa, y pasaba en la segunda imagen, decía, no, ¿sabes qué? Este creo que ya no es tan vestido. Es una, no sé, una remera, no sé. Le iba tirando para otra categoría el valor. Eso es lo que me está diciendo esa gráfica. Entonces, lo que está mal de esto, y como pueden ver, no solo pueden mirar uno, tienen que mirarlo los dos. Lo que está mal de esto es que una le está diciendo, mira, el error de entrenamiento, cuando pasábamos la validación, se mantenía. Uno puede decir, ok, estamos bien. Pero realmente cuando te vas a validación, que es lo que la red nunca vio en el momento de entrenarse,
en el entrenamiento per se, digo, con lo que se estaba ajustando los valores, les daba peor. Entonces, este es un caso en el que debería haber estado un algoritmo de tipo early stopping que le diga, no, ¿sabes qué? Con cada vuelta te vas para atrás, corta acá en la vuelta 2, corta en la vuelta 3, no entrenes más, cada vez te está yendo peor. Bueno, quiere decir que de las 20 vueltas que le dimos, las 18 fueron al vicio. Así nomás. Y acá tenemos otro ejemplo de la misma red, pero en este caso lo que estamos agregando entre bloque y bloque es una capa de, en este caso, dropout. Una capa de dropout lo que hace, tiene la función específica de apagar neuronas, la llamamos así, para que no entrenen. Entonces, acá la capa dice que un 25% de las neuronas van a estar apagadas en esa vuelta de entrenamiento. Bien. Y esas van cambiando. De vuelta a vuelta van cambiando. Es una técnica muy usada para evitar lo que es la convergencia repentina, como nos pasó, bueno, en este caso, de que muy rápidamente aprendió cómo eran las imágenes Como para y que no se pudo vaya corri- generalizar. como para que se vaya corrigiendo con las otras que quedaron Claro, sin haber sido entrenadas. claro, el problema, y volviendo a los controles, el problema es que al seguir entrenando sobre esto, ya deja de entender la generalidad de lo que es un control, porque esto ya lo comienza cada vez menos a decir, ah, no, esto no es un control, esto no es un control, esto no es un control. Claro. Entonces, cuando vos pones dropout, evitas que la red rápidamente converja y te lleve a un estado en el cual deje de reconocer a esto como un control. Claro. Entonces, es muy utilizado para evitar esa convergencia repentina y de esa manera no, digamos, seguís manteniendo lo que es la generalidad. Recuerden, lo importante de un modelo de IA, no importa cuál sea, es que pueda captar la generalidad de un problema, ¿no? Cuando deja de captar esa generalidad de ese problema, estás en el horno. En la clase que habíamos tenido, okay, ¿Y siempre un 0.25 o eso va variando dependiendo de cómo se comporta? uno lo puede ir cambiando. Bien. Esto lo conversamos un poquito en lo que es la clase que tuvimos en algún punto de... déjame ver si se ve bien esta imagen. Acá está. Por ejemplo, estos son lo que se llaman el entrenamiento de una red. El primero, la imagencita, la primera, que es como una línea simple, está sobre lo que se llama underfitting, o sea, te falta entrenarlo. ¿Por qué? Porque es claro, por lo menos para nosotros ahora visualmente, de que es como una curvita, ¿no? El segundo es un modelo que realmente está bien entrenado, porque este tiene mucho error. Todos estos no lo capta bien, este sí puede ser y este puede ser. Pero estos tres, o por lo menos este, no lo capto bien. Esta tiene mucho menos error que el anterior. O sea, ese tiene un buen nivel de error, el entrenamiento. Y la siguiente tiene un overfitting tremendo. ¿Por qué? Porque hicimos que la red interprete que lo que se espera es ese comportamiento donde va tomando cada uno de los datos. Quiere decir que si aparece un dato diferente de eso, va a tener mucho error y no va a poder generalizar bien. La segunda es una recurva, va a poder generalizar muy bien ante cualquier situación medio parecida o que haya ruido, la va a poder interpretar correctamente. La última no y la primera tampoco. Bien. La primera como tiro golazos y la última es, si no es exactamente esto, no es. Está en el orden. Exacto. En cambio, la del medio es como que, ok, sí, creo que sí sos y te Claro, puede, es te puede dar una buena como respuesta. sembrar la duda. Exacto. Entonces, ¿dónde estaba? Acá, pero era otra pestaña. Entonces, bueno, y acá lo único que hicimos es, utilizamos la misma arquitectura, pero cambiamos
lo que es, le agregamos lo que es dropout. Ya no tenemos tiempo para correrlo, esto sí se va a demorar un toque. Uy, que entre. Que esto no está separado, no corrí las partes de arriba. Bueno, a ver, no sé si lo logré correr, no, acá no lo tengo. Bueno, esta que tiene dropout funciona mejor, tiene mejor error y mejor accuracy que la primera que vieron. Sigue siendo un ejemplo muy sencillo. Con otros, cuando ustedes agarren un dataset, por ejemplo el CIFAR 10 o CIFAR 100, y quieran correr algo de esto, le van a ver que, por ejemplo, los errores son mucho más altos, o sea, 70%, o sea, el accuracy va a llegar a un 70%, 75%, llegar a un 80% va a ser bien difícil, van a tener que tunear mucho. Sí. ¿Y cuántas horas de espera? Y también horas de espera, porque cada corrida no es 2 minutos y ya tengo el resultado, no. Es mucho tiempo. Encima esos datasets son muy grandes y son mucho más complejos y pesados y van a tardar horas, 5 horas, así como nada. Así que bueno. ¿Dudas o preguntas sobre esto? Porque ya por la hora podemos terminar dando por terminado la clase de hoy. ¿Nada? Exposición. Ok. Respecto a la exposición, y esto lo vamos a ver, va a ser el viernes que viene. ¿Será virtual? Sí, lo vamos a hacer virtual. Ya de chao. seguro, profe. Sí, no, listo, virtual. Pero tenemos gestión presencial. presencial. Bueno, vamos a tener que hacer entonces como la vez pasada. Sí, Los que vayan estando pueden ir defendiendo y que vayan llegando los que lleguen. La condición es que siempre tienen que estar los 3 del grupo. El miércoles va a O los X entrar, del grupo. porque dijo Sí. que iba a hacer práctica, va a ser presencial y virtual. No, virtual, chao. Chao. No podemos seguir dando vueltas como que. Y dependiendo de la otra materia tampoco. Chao, me cansó la otra materia. Así que sí, 100% virtual. Además, a ustedes creo que les sirve mucho más porque van a poder ir tomando nota o tal vez tomando captura de pantalla. A mí no me molesta, ¿no? Es más, esta notebook creo que está disponible en el aula virtual, pero fíjense en la barrita del costado. Creo que nadie la ve. Pero la barrita del costado, creo que ahí está, y está este ejemplo que es así, dice Fashion MNX Dropout. ¿No? Fue una pregunta, ¿cómo corregiría la red anterior que estaba mal, estaba funcionando mal? Bien. Fácilmente, claro. Primero, tal vez reduciría la cantidad de neuronas por capas, de movida le agrego el dropout y tal vez cambiaría las funciones de activación. Porque todas tienen funciones, Lineales. la mayoría tienen funciones lineales. Ujú. Entonces podría otro tipo de función. ¿Y las épocas no le va a salir? Sí, pero como te digo, como vos ya cambiaste, por ejemplo, al poner dropout, ya necesariamente tenés que tener un poco más de época, porque el dropout evita que entrene tan rápido. Entonces, bueno, eso. Pero bueno, la otra... Si vas agregando cada vez más neuronas, ¿mejor o peor? En realidad, Es que en este problema no... si entrena mal, no sirve de nada que le agreguen más neuronas. Exacto. Si fuera que ustedes están en una situación de underfitting, en la que ustedes ven y como que tienen errores así que... Volviendo a esta gráfica, ¿dónde está? Dale, Google. Acá, esta gráfica. Si ustedes por algún motivo ven, para que ustedes sepan, si tienen underfitting van a ver que las curvitas, por lo menos la del error, va a ir como que bajando siempre. Nunca se va a quedar estacionaria. Claro. Entonces eso es que le faltan más épocas. ¿Mm? Si ustedes ven, como en este caso, que se tiró para arriba, la tiene que cortar al toque, ¿no? Porque ese modelo no está entrenando. Además, cada vez va a peor. Y en la que es accuracy, o sea, en aciertos, o sea, que tanto acierta la red, ustedes van a ver que tiene así como bandazos. No va a ser tan estable como esa que va subiendo la de puntitos. Tiene casi como bandazos y siempre tirando para arriba. Eso quiere decir que todavía está
en underfitting y puede ser que el problema sea mucho más complejo y ahí sí le tienes que agregar o capas o neuronas o algo tiene que modificar. Bien, ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque no está pudiendo resolver el problema. perfecto. En este caso lo resolvió, pero cada vuelta que le da empeora más. Pero empeora porque cada vez va entendiendo que algo muy determinado es el objeto que yo estoy esperando identificar y algo que dista un poco ya no tanto. Claro, El como que ejemplo se cierra totalmente. la Exacto. idea. Se cierra la idea, como digo, que el control es el negro. Chao. Que tenga otro color o tenga otros botoncitos que no sean lo que tiene el control negro, chao, no va. Es ejemplo de ello. Lo que nos faltó ver, que no sé cómo vamos a hacer, lo que nos faltó ver es cómo utilizar ya un modelo ya entrenado. Porque acá, cuando ustedes están haciendo esto, están agarrando ustedes una arquitectura diseñada por ustedes, pusieron todos los pesos en random, inicializaron en 0 todo y le dijeron entrenate. Bueno, eso no se hace con los modelos actuales, ¿no? Lo que uno hace es, por ejemplo, agarra un modelo como AlexNet, que este tiene, me gusta esta, no se ve tan claro. A ver, otra, no sé si esta se va a ver mejor. Esta, por ejemplo, que es fue entrenada con un dataset que se llama ImageNet, que es para clasificación, y en este caso ImageNet lo entrenó porque no era como la de perro y gato y tampoco como la de Fashion Avenue, sino que eran imágenes combinadas donde tenían mucha variación. Fíjense, busquen ImageNet y lo que está haciendo, no sé si ven que en la primera parte acá está haciendo lo que yo les mencionaba, acá está segmentando. Sí. De la imagen original agarra partecitas y las quiere analizar. De ahí hay un intercambio entre capas, o sea, este modelo es mucho más complejo que el que estamos haciendo nosotros, de apenas 3 bloques convolucionales. Este tiene mucho más, una arquitectura mucho más compleja, y lo que uno hace normalmente es, lo baja este modelo, que este ya está entrenado, tiene los filtros entrenados, todos los pesos de la parte de convolución está todo listo, y lo que uno hace es frisa todas las capas de adelante y deja solo las capas de atrás, las últimas, para que se entrenen. Bien. Eso es un par de líneas de código. Yo creo que le voy a pasar un video, aunque sea, para que lo vean, porque lo interesante de la práctica que ustedes deberían hacer es agarrar un problema X, un dataset cualquiera de imágenes, e intentar ponerlo, intentar hacer ustedes su arquitectura, y después agarrar estos modelos que son mucho más complejos, hacerle la modificación esa de decirle, entrename solo las 3 últimas capas o las 2 últimas capas, y van a ver cómo ese dataset, esa arquitectura les va a ir realmente mucho mejor, obviamente si el problema tiene esa complejidad. Entre esta y la chiquitita que nosotros hicimos para Fashion MNIS, yo me quedo con la otra más chiquitita, porque en potencia de cómputo es mucho menos, tiene un error bien bajo, o sea, está bien para ese problema. Esta es para problemas mucho más complejos. Y ni que hablarle de otros modelos, BGG16, hay un modelo de Google, no me acuerdo cómo se llama ahora, Google Lenet, así se llama, tiene un árbol, una arquitectura así enorme, no se la puede llegar a ver. Además, para que no se queden con la intriga, creo que era Lenet. Google Lenet. Ahí está. No sé ni cuántas capas hay ahí. Y esos módulos de convolución y max pooling y todo lo demás no son comunes, sino algunos son particulares. En la descripción, como pueden ver acá dice, los azules son convolucionales, los rojos son pooling, los amarillos son softmax y los verdes son otros. El otros es donde ahí puede haber una magia, una conversión, un algo,
de la imagen que hace que ese modelo funcione. ¿Mm? Bueno, listo, no vamos a andar mucho más. Yo creo que les voy a mandar un video, por lo menos una porción de código para que les diga. Si bajan Lenet o BGG, que sé yo, pongan esto y con eso ya pueden correr ese entrenamiento y van a ver que también es mucho más rápido, porque solo tienen que entrenar un par de capas, no toda la red completa. Y estos son algunos de los modelos más comunes. Hay una brutalidad de modelos y ni pensar en lo que yo le había mostrado la clase pasada, lo que es el modelo de la de Party, ese que crea imágenes. Bueno, esos son modelos que se llaman redes generativas o redes adversariales, tienen arquitecturas mucho más complejas y bueno, procesan una brutalidad, no podés procesarlo en cualquier lado. Así que, bueno, listo chicos, eso es todo por ahora. Suerte y nos estamos viendo el 7 de ahora en más virtual. Chao. Listo. En la hora de la teoría, creo que el miércoles. Sí. Ok.